Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Soy Aurelio Palmero y voy a presentar el seminario de examen físico del paciente respiratorio. Comenzamos por la inspección. Lo primero que debemos evaluar es la forma del tórax y el tipo constitucional a la inspección. Por ejemplo, podemos tener un paciente normosómico donde el diámetro transverso va a ser mayor que el diámetro anteroposterior. También podemos tener un paciente asténico donde predomina el diámetro vertical, o un paciente pícnico donde predomina el diámetro anteroposterior y el tórax va a ser abombado y corto. También debemos considerar la forma del tórax y las alteraciones en su conformación anatómica. Podemos mencionar rápidamente la cifosis, que es la desviación con curva de concavidad anterior, la lordosis, que es la desviación con curva de concavidad posterior, y escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral hacia los lados. También podemos mencionar el tórax enfisematoso, también conocido como tórax en tonel, y lo vemos en pacientes con enfisema pulmonar, donde la caja torácica se deforma por la hiperinsuflación. Y esta también se puede encontrar, por ejemplo, en ancianos como consecuencia de la cifosis de la columna dorsal. O en pacientes con asma bronquial, donde vemos el tórax en inspiración forzada con presencia de tiraje, junto con bradipnea expiratoria, es decir, una inspiración corta y expiración larga. También mencionamos el tórax excavatum o tórax excavado, donde existe una depresión simétrica en la mitad inferior del esternón, mientras que todo lo contrario es el tórax en carina, o también conocido como pecho de paloma, donde se aprecia una protuberancia external media. Durante la inspección, también debemos observar la capacidad de expansión pulmonar en inspiración forzada y la simetría de los movimientos. Tenemos que buscar algún abombamiento, asimetrías, depresiones, como también inspeccionar la piel, es decir, en busca de arañas vasculares, alguna circulación venosa colateral y ginecomastia en pacientes masculinos. En pacientes con insuficiencia respiratoria, ya sea por una obstrucción o asma, vamos a observar, por ejemplo, el tiraje, aleteo nasal y cianosis. Debemos también estar atentos al tipo de respiración que en condiciones normales, en pacientes de sexo femenino, es de predominio torácico y en pacientes de sexo masculino es de predominio abdominal. Entonces cualquier alteración en este tipo de respiración puede ser una pista para acercarnos al diagnóstico. Como también debemos evaluar la frecuencia respiratoria, que en condiciones normales o parámetros normales va desde 12 respiraciones por minuto a 20 respiraciones por minuto. Proseguimos con la palpación, que por medio de la palpación vamos a apreciar lo que es, primero, el espesor del panículo adiposo, el tono muscular, los movimientos respiratorios activos y las vibraciones vocales. Es importante que recordemos que debemos realizarlo de forma simétrica y comparando siempre los vértices, bases y regiones infraclaviculares. Entonces, para evaluar la expansibilidad torácica en los vértices pulmonares, nos vamos a colocar detrás del paciente y vamos a apoyar ambos pulgares, un poco separados, sobre la séptima apófisis espinosa cervical. Y los otros 4 dedos los vamos a colocar sobre las fosas supraclaviculares. Entonces los pulgares, cuando se separan simétricamente al pedirle al paciente que inspire, la expansión en ambos vértices debe ser similar. Por otro lado, para evaluar la expansibilidad de las regiones infraclaviculares, vamos a colocar la palma de las manos paralelamente al esternón y los dedos por debajo de las clavículas. Entonces, en la expansibilidad de las zonas pulmonares basales, también se va a explorar tanto en la parte anterior como posterior de ambos hemitórax. Con respecto a las vibraciones vocales, las vamos a explorar con las palmas de las manos, obviamente recorriendo comparativamente ambos hemitórax de arriba hacia abajo, y le vamos a pedir al paciente que pronuncie la palabra 33. Vamos a comenzar explorando en tórax anterior, luego posterior y finalmente en las regiones laterales. Debido a que dichas vibraciones son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial, cualquier alteración puede aumentarlas o puede disminuirlas. Por ejemplo, se van a encontrar disminuidas o ausentes cuando el espacio pleural está ocupado por líquido, por aire o por masas tumorales. Estos casos se ven en enfisemas, en derrame pleural,
en neumotórax o en sobreinsuflación. Por otro lado, estas vibraciones pueden verse aumentadas en presencia de una condensación pulmonar, ya que el medio sólido constituye siempre un mejor medio de comunicación entre el bronquio y nuestras manos. Estos casos podemos encontrarlos en bronconeumonías, confluentes, congestión y todo lo que facilite la conductibilidad aérea por aumento de densidad del tejido pulmonar. A la percusión, la percusión nos va a permitir estimar la cantidad relativa de aire, de líquido o de sólido en el pulmón, como también definir los límites de los órganos o segmentos pulmonares que no poseen la misma densidad. Para realizarlo recordamos que la técnica semiológica se basa en colocar un dedo plexímetro, que generalmente es el de la mano no diestra, en los espacios intercostales y se golpea suavemente con la punta del dedo flexor de la mano diestra. Como mencioné anteriormente, se debe percutir primero de un lado y luego del otro, siempre comparando regiones simétricas del tórax. Entonces, ¿cuáles son los sonidos que podemos obtener? En primer lugar, tenemos la sonoridad normal. Este es un ruido hueco, es prolongado y no es musical, y se obtiene al percutir sobre un pulmón normal. Luego tenemos la matidez, es un ruido corto, es de tonalidad más alta que el anterior, y puede dar la impresión de golpear sobre un sólido. Se puede comparar, por ejemplo, al percutir el muslo, y se puede oír en casos de pleuresia o hidrotórax. La submatidez es el ruido intermedio entre la sonoridad normal del parénquima giriado y matidez de un sonido. La hipersonoridad es más intensa, es más alta y más larga que la resonancia normal. Significa o nos da a entender que hay un aumento del contenido aéreo. Se oye particularmente en la inspiración profunda o enfisemas, como también durante unas crisis asmáticas o en la sobredistensión compensadora pulmonar. Y por último tenemos el timpanismo, que es la exageración del ruido anterior que adquiere un carácter musical. Por ejemplo, se puede oír normalmente sobre el estómago lleno de gases, pero direccionado a un paciente respiratorio se oye generalmente en pacientes con neumotórax hipertensivo o una bula gigante insuflada. Bien, la auscultación es el procedimiento más preciso para descubrir las alteraciones del árbol broncopulmonar. Como sabemos, se realiza con un estetoscopio, mientras que le pedimos al paciente que respire de manera profunda y repetidamente. Lógicamente vamos a auscultar de manera sistemática y simétrica, y tenemos ruidos fisiológicos que podemos encontrar en un paciente sano, como los siguientes. Tenemos el ruido laringotraqueal. Se ausculta sobre la tráquea y se percibe en ambas fases de la respiración. Es intenso, es de tonalidad alta y tiene un carácter rudo y áspero. Tenemos el ruido broncovesicular. Se capta en las regiones infraclaviculares y a ambos lados de la columna vertebral, también a la altura de las escápulas. Corresponde al ruido laringotraqueal modificado por la presencia de tejido alveolar circundante. Tenemos el murmullo vesicular. Se origina por el paso de aire por estructuras de diferente calibre, como son el bronquiolo respiratorio y sacos alveolares. Su intensidad y tonalidad son bajas y tiene un carácter suave, y se ausculta durante toda la inspiración y solo por un tercio o un cuarto de expiración. Y por último tenemos la transmisión normal de la voz, que, como se ha dicho antes, el medio acústico broncopulmonar conduce mejor la voz de tonalidad grave del hombre que la voz aguda de la mujer y el niño. Si la voz se ausculta sobre la tráquea, el sonido va a ser intenso y se percibe claramente la articulación. Sin embargo, en las zonas del tórax de proyección alveolar, el ruido va a escucharse más apagado, más borroso, y no se va a percibir la articulación con claridad. También podemos mencionar rápidamente algunos soplos, como el soplo tubárico. Se escucha en inspiración y expiración de igual duración, y las causas más frecuentes es la neumonía, especialmente la neumocócica, que con frecuencia consolida todo un lóbulo sin comprometer la permeabilidad bronquial. También mencionamos el soplo pleural.
Es un soplo débil, es apagado y muchas veces se percibe solo en la expiración y se encuentra en casos de derrame pleural. Tenemos el soplo cavernoso, es un soplo bronquial con resonancia, es de tono bajo, es muy grave y da la sensación de profundidad, es más intenso en la inspiración que en la expiración. Y el soplo anfórico es un soplo bronquial con una resonancia metálica, muy resonante, y es más o menos agudo según la tensión del aire. Esto se percibe en 2 tiempos, pero más en la expiración, y se puede imitar, por ejemplo, soplando una botella que está vacía. Entonces, mencionamos rápidamente también algunas alteraciones a la auscultación de la voz. Tenemos la broncofonía, que básicamente es donde se percibe el habla más intensamente y con una tonalidad más aguda, pero apenas articulada. La pectoriloquia, en condensaciones extensas, el fenómeno se exagera al extremo que la articulación de las palabras es percibida con mucha claridad. Este signo resulta más claro con la voz cuchicheada, donde el paciente habla en voz baja, y también se le denomina como pecho que habla. Por último tenemos la egofonía o voz de cabra, que es una forma de broncofonía de carácter entrecortado o tembloroso, que se observa en la parte alta de algunos derrames pleurales. Bien, al contrario de los anteriores, estos ruidos, los ruidos agregados o adventicios, no se encuentran en un tórax normal ni son modificación de los normalmente existentes. Entonces, de acuerdo a este aspecto, los ruidos adventicios o ruidos agregados pueden ser los siguientes. Tenemos los ruidos bronquiales o estertores, donde una primera característica que es fácil de captar es la sequedad o humedad del ruido. Tenemos los estertores húmedos, que son estertores burbujosos. Estos dan la sensación de burbujas en aire que se deshacen en líquido y se perciben en los 2 tiempos de la respiración, pero son más intensos en la inspiración. Luego tenemos los estertores cavitarios, que son de timbre particularmente agudo debido a las condiciones de la cavidad y se perciben más numerosos con la tos. Y tenemos los estertores crepitantes, que suenan secos por su timbre, son inspiratorios y de origen exclusivamente alveolar. Por otro lado tenemos los roncus. Los roncus son sonidos de tonalidad baja, son ásperos. Estos semejan a un ronquido audible y se escuchan en ambos tiempos de la respiración. Se encuentran típicamente en las bronquitis agudas y bronquitis crónicas y pueden dar origen a un frémito palpable en la superficie torácica. Luego tenemos las sibilancias, en un ruido agudo, es similar a un silbido, generalmente más intenso y prolongado en expiración, y la tos puede hacerlos aparecer o acentuarlos. Estos se pueden escuchar principalmente en el asma, bronquitis crónica obstructiva y enfisema, de forma difusa. Y en forma localizada puede traducir a una obstrucción bronquial anatómica. Luego tenemos los crépitos, que se escuchan solo al final de la inspiración y son ruidos homogéneos y estallan simultáneamente. Estos dan una sensación de sequedad y no cambian con la tos. Y por último tenemos los ruidos pleurales o frote pleural. Estos se deben al roce de las hojas por depósitos de fibrinas y se ocultan muy superficiales en ambos tiempos de la respiración, pero no cambian naturalmente con la tos. Estos pueden aumentar con la presión del estetoscopio y suelen tener un carácter bastante desagradable como de chirrido. Estos también pueden dar origen a un frémito pleural, pero a diferencia de los estertores donde esto no ocurre allí.